el capítulo 15, versículo 48. Dice así: como es el terrenal, así también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dele lectura al versículo 49 con toda su fuerza. Hacemos una oración pidiéndole a Dios que su palabra se impregne en nuestra vida. Padre bueno, sea tu palabra enviada a nuestros corazones y que podamos en esta hora recibir, comprender y practicar el consejo que tú nos das. Anhelamos con todo nuestro corazón estar, Señor, sensibles a tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Amén. Tome su asiento, por favor, y vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra. Vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra dos maneras de presentarnos, dos maneras de conducirnos en esta tierra, de manera terrenal, pero también de manera celestial. Vemos cómo el proyecto de Dios, el anhelo de Dios es que el ser humano atraiga el cielo a la tierra. El anhelo de Dios es que el hombre y la mujer generen en su entorno, en su espacio, una dimensión celeste. Lo contrario de cielo vendría siendo el infierno. Lo contrario de paraíso vendría siendo el desierto. Y usted se da cuenta cómo Dios colocó a Adán y a Eva en un huerto en donde ese hombre estaba libre de temores, libres de tinieblas, libres de vergüenza. Estaba en una dimensión de abundancia. Pero el terrible engaño, la terrible manipulación de estructuras caídas, de operaciones diabólicas, hicieron que este matrimonio entrara en un estado de espinos y cardos, de escasez, de desnudez, experiencias muy tristes. Y entonces lo que hizo nuestro Padre Dios fue enviar a su Hijo para que la imagen del Padre
se proyectara en la tierra. Pero antes de que enviara el Señor a su Hijo, Dios escogió a un pueblo, Dios escogió a una nación para que ellos proyectaran toda la gloria, la bendición que Dios tiene para la humanidad, la proyectaran en esta tierra. Pero qué tremendo es esto, hijos, porque si nos ponemos a revisar la atmósfera, el momento en el cual Dios le estaba dando a su pueblo los mandamientos, Dios le estaba enviando a su pueblo los preceptos, las instrucciones para que la humanidad atrajera la bendición o caminara en bendición. En ese mismo momento, el pueblo estaba celebrándole el culto a un becerro de oro. Imagínense cómo es el ser humano. Si el proyecto de Dios era: yo quiero que ustedes sean mis representantes, sean los que plasmen en la tierra la bendición que hay en los cielos. Y en ese mismo momento el pueblo estaba rindiéndole culto a un becerro de oro. Y lo dice la Escritura, dice que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey. Según los sabios, dicen que porque así también está escrito en la Escritura, en la Biblia, que cuando llevaron el oro, cuando hicieron la ofrenda del oro para colocarlo en el fuego, dice que en el momento en que colocaron las piezas de oro y las colocan en la vasija, en donde el fuego comienza a derretir, dice que surgió el becerro. O sea que ni siquiera usaron buril ni martillo para hacer el becerro de oro, sino que surgió, dice, y salió, porque así lo dice ahí, salió el becerro. Entonces, estamos ante un mundo espiritual, estamos ante un mundo en donde el engaño y la manipulación se están haciendo presentes para rendirle culto a cierta deidad o a cierta actividad diabólica. Y por eso el Señor tuvo que enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él trajera la imagen del Dios vivo, para que atrajera la semejanza del Dios vivo a la tierra. Esa palabra imagen en el hebreo es la palabra tselem, y tiene que ver con la representación, tiene que ver con una apariencia, un diseño, un modelo, una fotografía, una sombra, una imagen. Entonces, cuando el Señor nos dice, cuando el Espíritu de Dios nos habla y nos dice que nosotros debemos de tener la imagen del celestial, ya hemos traído la imagen del terrenal, porque el comportamiento de Adán fue trasladado en su conducta, en su manera de ser, fue trasladada a nuestra vida también. Así se comporta el ser humano. Pero vino nuestro Señor Jesucristo trayendo la imagen del celestial para que nosotros absorbamos esa imagen y no dejemos
que la imagen terrena ensombrezca nuestra vida. Y usted se dará cuenta cómo nuestro Padre Dios se presenta como luz. Dice que en Él no hay tiniebla alguna. También se presenta como el Dios que ama, el Dios de amor. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y verdad. También dice que Dios no miente, en Él no hay mentira. Y esto debe de traer un reforzamiento, debe de traer un respaldo mayor al aplicar y al vivir la palabra de Dios en nosotros, porque todo lo que está registrado en la Biblia tiene fiel cumplimiento. Él no miente. Dios es fiel, Dios es justo y Dios es santo. Podríamos repetir estas virtudes, estas características de nuestro Dios. Ahí lo tiene usted en pantalla. Con toda su fuerza diga: Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu, amén. Y el apóstol Pablo en Hebreos 1:3 manifiesta lo siguiente y dice: Él es el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mire, qué manifestación tan hermosa nos hace en este texto para que nosotros no quitemos nuestra mirada, no quitemos nuestra atención de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es que no dude, no tenga la mínima incertidumbre de que Dios cumple sus promesas. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero mire qué mensaje nos dan a nosotros en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo quiero que ustedes sean mis representantes. Yo quiero que ustedes lleven mi apariencia, tengan mi apariencia, mi diseño, sean un modelo en la tierra. Sean mi fotografía, sean mi sombra. Quiero que ustedes representen, que ustedes se manifiesten como hijos amados. Dice que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es entonces el proyecto que Dios quiere acerca de tu persona? Que tú día a día vayas pareciéndote a Jesús. Que día a día tu carácter vaya manifestándose como Jesús. Que día a día se vea que eres un modelo, que eres una fotografía de Jesús. Cuando yo veo esto digo: Señor, ayúdanos, porque el proyecto que Dios quiere es que tú atraigas la imagen de Dios a la tierra. ¿Cómo se les llamó a los discípulos de Jesús en Antioquía? ¿Acaso no se les llamó cristianos? ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque hacían, porque caminaban, porque hablaban,
porque operaban como Cristo lo hizo en la tierra. ¿No es así? El diseño que Dios quiere es que tú estés día a día trabajando para que te parezcas a Cristo. El objetivo, el diseño divino es que día a día es que nosotros nos convirtamos en representantes de ese reino y que atraigamos esa bendición a nuestra vida. Pero si usted se dará cuenta, es una gran confrontación de imágenes. Hay una gran confrontación de ideologías e imágenes. Por eso el Señor dice, no te harás imagen, no harás ídolos, no pondrás delante de mí imágenes. Porque la persona cuando se aparta de la presencia divina y comienza a girar hacia imágenes o hacia ídolos, esa persona absorbe, esa persona comienza a deteriorarse porque está quitando al Dios de la vida y está poniéndose frente a un ídolo. Se está poniendo frente a una estructura diabólica contaminada por demonios. Y le vuelvo a repetir, no necesariamente, aunque el pueblo cristiano ya no practica la idolatría ante imágenes e ídolos, pero puede estar rindiéndole culto al Dios de la riqueza, que en griego es Mamón. Entonces la persona se vuelve arrogante, soberbia, altiva, presunciosa. Y ante esa estructura se postra. La Escritura dice que cuando la persona le rinde culto a una de esas deidades o dioses que no son dioses, él lo dice así, absorbe la influencia, absorbe el deterioro, absorbe la fuerza maligna con la que se diseñó esa imagen. Por eso, como hijos de Dios, debemos de tener muy claro que tú fuiste rescatado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y fuiste colocado en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces nuestro trabajo, nuestra tarea es que día a día estés tú trabajando en tu persona, estés tú con el cincel y el martillo trabajando en tu carácter para parecerte al Señor Jesús. Pero en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, hablando acerca de Satanás, Dios lo reprenda, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Fíjese que todo el contenido, toda la riqueza que tiene el evangelio de Jesucristo es todas las herramientas, recursos, respaldo, cobertura que Dios le da al ser humano
para que se manifieste en esta tierra, para que sea un digno representante de Hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Dios te corona de favores. Dios te abre los cielos. Dios te da sabiduría. Dios te da gracia. Dios te da provisión y sustento. Dios te envía a su ejército celestial para que no te vengas abajo, para que no vivas atemorizado. Pero esta estructura diabólica coloca una venda, coloca cortinas en tus ojos, coloca cintas mágicas para que tú no veas la realidad del Evangelio de Jesucristo, para que tú no entiendas, para que solo veas la cortina, pero no puedes ver el panorama, el paisaje, no puedes ver todo el paraje maravilloso que Dios ha preparado para tu vida. Visualízalo así. Es como si estuvieses en un cuarto encerrado. Hay unas grandes ventanas, pero esas ventanas tienen unas cortinas muy gruesas y estás a oscuras allá adentro. Pero si tú nada más le imprimes un poquito de esfuerzo para recorrer las cortinas y comienzas a ver que afuera hay árboles frutales, hay un paisaje, hay un lago, pero como tú estás encerrado, no alcanzas a ver todo lo que hay afuera. Eso es lo que quiero expresarme de esta manera, por lo que dice aquí el apóstol Pablo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Estamos aquí? La gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa ventana se recorra, para que esa cortina se recorra? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os adaptéis a este mundo. O sea, no te enfoques, no te distraigas, no te alteres, no pongas tu confianza en el sistema de este mundo. Dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Está en nosotros, amados hijos de Dios, el limpiar, el recorrer la cortina, el no adaptarte, el no querer atraer soluciones y alternativas que te enseña este mundo, sino que puedas tú echar mano de la vida eterna, como le dijo Pablo a su hijo Timoteo, echa mano de la vida eterna. No te quedes enclaustrado, no te quedes encerrado en un círculo vicioso, en una conducta cíclica, porque el ser humano tiende a conducirse de esa manera, de manera cíclica. Y usted puede revisar en todo el recorrido de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el ser humano quiere jugarle a la trampa, a los atajos. Quiere buscar soluciones a su manera. Quiere encontrar soluciones desarrollando conductas equívocas. Y el Señor dice, no,
el resplandor, el brillo del Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje que contiene esa buena noticia de un Padre, es diciendo que hay un Dios que es justo, hay un Dios que es amor, hay un Dios que es luz, hay un Dios que es santo, hay un Dios que no miente. Debemos de entender que estamos frente al amo del universo y quiere que tú como hijo, como hija, atraigan esa bendición a su entorno. Entonces, nos dice el Señor, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Tienes que pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a ir quitando todas esas cosas que se nos grabaron, que se nos contaminaron cuando vivíamos sin Dios, sin instrucción, sin el consejo divino. Ahora nos vamos a 2 Corintios 3:18. Dice, pero nosotros todos, fíjese, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, levante su mano derecha y diga, gracias por abrir mis ojos, Señor. Gracias por abrir mi entendimiento. ¿Cómo está aquí? Dice que el rostro descubierto. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, viene un trabajo maravilloso. Dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Les decía hace un rato, si algo quieren afectar en la vida del ser humano, es la imagen. La estructura anticristo está promoviendo su imagen ya. La estructura anticristo está promoviendo y está preparando a esa imagen que obtendrá vida para hablar, para manifestar quién sí lo adoró y quién no lo adoró. Esa imagen que se levantará, esa imagen que florecerá en el tiempo de la tribulación, manifestará quién se postra ante ella, manifestará quién tiene su sello y quién tiene su marca. Con ella podrás comprar y con esa marca podrás vender, porque quiere tener controlado, quiere ejercer un control de la humanidad, portando su imagen, portando su característica diabólica. Y todo lo que usted está viendo en estos últimos tiempos es una construcción muy acelerada de la inteligencia artificial, que lo que quieren es que el ser humano esté como robot, portando la imagen de esa bestia. Y el Señor nos enseña en este día, nos dice, ustedes no fueron enviados a la tierra para que porten la imagen de la bestia.
Ustedes no fueron escogidos por Dios, rescatados por Dios, para que lleven la imagen de la bestia. Ustedes no fueron rescatados de las tinieblas para que se dejen contaminar con la imagen del anticristo. Ustedes no fueron elegidos por Dios para que se dejen llevar por el sistema que opera en esta tierra, un sistema de esclavitud, un sistema de maldición, un sistema de golpeteos, un sistema de atadura. Dios no nos llamó a su sagrado evangelio para que nos dejemos contaminar con la imagen de la bestia, sino lo que nos escribe aquí el apóstol Pablo nos dice: nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Hacia dónde tenemos entonces que mirar? Hacia la gloria del Señor. Y en el texto anterior que veíamos nos dice que esa gloria del Señor es el precioso resplandor del evangelio. Espero me esté dando a entender, hijos. Nosotros vamos a ir siendo transformados a la imagen, porque enfocamos nuestra visión en el resplandor del evangelio, como lo dice 2 Corintios 4:4, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si queremos nosotros atraer el cielo a la tierra, tenemos que mirar, tenemos que enfocar nuestra mirada en lo que hizo Jesucristo, porque Él es el representante en esta tierra de la imagen del Padre. Él es el resplandor de esa naturaleza y nos dice: así como yo vine a traer el resplandor del Padre, ahora quiero que ustedes resplandezcan en esta tierra, siendo representantes de ese reino, portando la imagen, portando la fotografía de un Dios maravilloso en sus vidas. ¿Estamos aquí? Por eso dice: nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Quién es el que nos va a ayudar a tener tal resultado? El precioso Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos. Necesitamos en este último tiempo pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a no desviarnos de la verdad y que podamos enfocar nuestra vida en ese glorioso resplandor del Evangelio de Jesucristo. Colosenses 3:10 escribe y dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué nos está diciendo? Que día a día tiene que haber un trabajo en nosotros. Día a día debe de haber un deseo de cambio, de renovación, de transformación, de modificación, día a día. Día a día se tiene que ver en nosotros ese anhelo de: yo quiero ser diferente, yo quiero vivir, quiero experimentar la gloria de Dios. ¿No es así? Quiero dejar en vuestros corazones como el resplandor del Evangelio, ese glorioso, llamémosle así, paquete de bendición que trajo nuestro Señor Jesucristo
activa en nosotros el que seamos portadores de esa imagen divina, de esa representación que el apóstol Pedro escribió y dijo que agradecía a Dios porque se nos ha permitido ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, cuando el Espíritu de Dios opera en tu vida, el resplandor del Evangelio brilla. La imagen de Cristo se aparece en ti. Cuando el Espíritu de Dios es el Señor en tu vida, caminas libre, caminas sano. Cuando el Espíritu de Dios está desarrollando su trabajo en ti, entonces vas de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Pongo en una diapositiva un listado de ejemplos como el Espíritu de Dios al trabajar en nuestra vida y nosotros recibir el resplandor de ese precioso Evangelio, nos hace ser personas diferentes, nos hace ser personas extraordinarias, nos hace conducirnos de manera gloriosa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos en nuestra vida cotidiana. Cambios, modificaciones. No puedes tú estar viviendo semana a semana, mes a mes, año tras año, con la misma mentalidad, con la misma forma de hablar, con la misma forma de proceder, con los mismos resultados. No es así, hijos. El glorioso resplandor del Evangelio de Jesucristo es llamémosle así, es el kit o es el paquete, es el portafolios de recursos que Dios te da para que en esta tierra puedas tú activar, puedas resolver, puedas dirigir, puedas administrar lo que se te ha encomendado. Vemos cómo cuando el Espíritu de Dios resplandece, ilumina nuestra vida, nos ayuda, la manera de hablar es diferente. Hechos 4:13. La gente se asombraba cómo hablaba Pedro. La gente se asombraba y ahí lo dice que eran hombres que no habían ido a una universidad. Eran hombres que no habían cursado las letras, la filosofía. No habían ido a una preparación secular, pero en la manera en que ellos estaban hablando es el resplandor del precioso Evangelio quien los hacía ser extraordinarios, y se quedaban hasta asombrados de cómo hablaban. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando tú dejas que su palabra fluya en tu vida, entonces Él te respalda de manera gloriosa, que la misma gente discierne o detecta o hace una diferencia diciendo: este señor o esta señora habla diferente a los demás. Hasta la tonalidad cambia. La manera de pedir las cosas cambian, porque el glorioso resplandor del Evangelio está operando en tu vida. Hechos 3:6, vemos cómo hay una riqueza interna cuando el Espíritu de Dios está dentro de alguien. El apóstol Pedro dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo
te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Qué había dentro de esa vida? Una riqueza maravillosa del glorioso resplandor del Evangelio. Lo que tengo te doy. Y esto es algo muy, muy delicado, porque aquí nos enseña que de lo que hay dentro es lo que florece en el exterior. Y si queremos atraer la gloria de Dios, debemos de llenarnos de esa presencia divina. 3. Hechos 13:11. El poder del decreto. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que se han convertido en sus adversarios? Que te hacen la competencia, que te envidian, que te quieren poner trampas en el camino. ¿Hay o no hay gente así? Sí. Pues Pablo tenía un contrincante ahí que se le oponía, le estorbaba. Y lo que hace Pablo solamente es decir, queda ciego, porque estás en contra del propósito divino. ¿Y qué le pasó a ese señor llamado Bar Jesús? ¿Qué le pasó? Quedó ciego. ¿Eso es para ese tiempo o también opera en este tiempo? ¿No quieres tú gozar de esa dimensión en donde la adversidad, el adversario, la hechicería, la brujería, la maldición, las obras de las tinieblas se vienen abajo, la enfermedad se viene abajo? Ese es el glorioso resplandor del Evangelio. Que ahí en tu calle están haciendo culto a la muerte, culto a Satanás, y que tú digas, en el nombre de Jesús se seca esa estructura, se viene abajo ese culto, se van esta gente de aquí, se va la maldición de mi calle, se va la maldición de la colonia. Hermano, tú tienes ese poder para decretar. Ya te diste cuenta que el de la esquina es una bruja, y hasta la ves y es, como que si tú tienes el poder del resplandor del Evangelio de Jesucristo, no hay agüero, no hay maldición, no hay hechicería que pueda entrar a tu casa. Pero llénate del Espíritu de Dios. Llénate de su presencia. Que están abriendo un bar, una cantinucha ahí, sécala. Tú tienes el poder de secar ese negocio. Sécalo. No hay ventas, se cierra. Y aunque te lleguen con una lana, dígale que sí, que haya ventas. No hay, se va. Tienes ese poder. ¿O no tiene usted el poder de Dios? Sí. Es que mi nuera, es que mi yerno, es que mi suegra, es que seca la maldición que está operando en ellos. Yo tengo miedo que hasta me envenenen mi comida, mi suegra, mi suegro. Cancela, hijo. O cuando te sientes ahí a comer, en el nombre de Jesús, se va todo veneno de la suegra. No sabes tú, mi hijo, si pasó una cucaracha en tu sopa, o si sabe usted cuando le sirven en un restaurante qué pasó ahí. No sabes. Pero el glorioso resplandor del Evangelio me dice, da gracias, Padre, gracias por este alimento. Si hubiese alguna contaminación, se seca. Santifícalo, mi Dios. Tú sabes que este cuerpo hermoso y chulo es templo del Espíritu de Dios. ¿O no es así? Usted tiene ese poder, hijo.
Hechos 5:15. Mire qué respaldo tan maravilloso experimentó Pedro. Dice que los enfermos, como era mucha gente que acudía, los enfermos ya no podían acercarse a Pedro, y entonces dice que solo Pedro pasaba y con su sombra, la sombra de Pedro hacía que se impregnara la libertad, la fortaleza en los enfermos y sanaban. ¿No quiere usted eso en su vida? No, en serio. Entonces, haga el esfuerzo de renovar su mente, haga el esfuerzo de buscar al Espíritu de Dios, haga el esfuerzo de amar su palabra, haga el esfuerzo de vivir comprometido con Él. Si Él nos dejó, Dios no miente. Si Él está aquí, Él es fiel. Si Él está escrito aquí, Él lo cumple. ¿Sí o no? Tenemos que activar la imagen de Dios en nuestra vida, hijos. ¿Cuántos quieren que con su sombra se sane los enfermos? Pídaselo, dígaselo. A ver, ¿cómo le pedirías tú a Dios eso? Hágalo. Uy, así con esas ganas, digo, no, pero te va a llegar ese don tan maravilloso. A ver, ¿cómo lo harías? ¿Qué le dirías a Dios? Yo quiero, a ver, dígale. Para que te sientas el muy. Para que vean, póngame, ahí, tírenlos ahí. Póngame los enfermos, para que vean mi poder, ¿así? No, señores. Es el glorioso resplandor del Evangelio de Cristo Jesús. Es a través de su gran misericordia, es a través de su gran respaldo que nos ha traído ese recurso para que lo usemos. ¿Cómo vas en el negocio? Ay, ¿qué cree que las cosas? No, se están poniendo difíciles, complicadas. ¿Y cómo estás en tu salud? Pues 2, 3. ¿Qué crees que ya ni quiero comer? Nada más me como 8 tortillas. Hijos, el glorioso resplandor del Evangelio de Cristo es la imagen de Dios que trajo Jesucristo aquí para que lo echemos a andar, para que lo desarrollemos. Abra su boca y diga, en el nombre de Jesús, hoy salgo a vender mis productos, hoy salgo a vender mi mercancía, hoy salgo a ofrecer tal proyecto y Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios me añade clientes, Dios me da la habilidad y la gracia. Porque hasta en la tonalidad de cómo vendes es la forma en que te atienden. Cada que paso a la caseta donde nos cobran para le digo al señor o a la señora, buenos días, pero así con ánimo. Buenos días. O sea, los despierto. ¿Por qué? Porque están enfrascados en su problema. Digo, que esté bien este día, que le vaya bien en este día. Y me dicen, joven, gracias a Dios porque les da una visión clara. Gracias, joven. Fíjese que hasta cómo Dios les modifica la vista. Y me motivan a mí. Ay, me dijo, joven, usted tiene el resplandor del Evangelio, hijo. ¿Seguimos? Hechos 19:12. Fíjese hasta dónde llega el respaldo de Dios. Dice que los enfermos que no podían llevarlos a la reunión, que estaban en casa o estaban en el hospital, solo llevaban la ropa. Y los discípulos tocaban la ropa, se la llevaban y recibían sanidad. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que opere esos milagros?
Sí. Pero el Dios de este siglo, Dios lo reprenda, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Comienzan a dudar, ¿a poco sí? No, ¿a poco sí? Claro que sí, si está escrito es una realidad. Hechos 8:39. Qué hermosa experiencia tuvo Felipe. Lo trasladaron de manera vertical, o sea, de un paraje a otro paraje. Y no había aviones en ese tiempo. ¿Cómo fue eso? Que estaba en un lugar y aparece en otro lugar. ¿Cómo fue eso? El glorioso resplandor del Evangelio de Jesucristo. ¿Se puede o no se puede? Si está escrito, sí se puede, hijos. Porque Dios tiene propósitos. Cuentan la anécdota de un evangelista que estaba en África predicando. Y usted sabe que la religión musulmana es enemiga terrible del cristianismo y del judaísmo. Entonces a este evangelista, este hombre de Dios estaba orando, pero se habían puesto de acuerdo para destruirlo, matarlo. Y cuando la gente malvada quiso hacer esa tarea o esa actividad diabólica, el Señor lo que hizo fue arrebatarlo, trasladarlo de un lugar y colocarlo en otro espacio. Y eso fue real en los tiempos actuales, así como lo vivió Felipe. Entonces, el Evangelio de Jesucristo tiene una gran riqueza para el pueblo de Dios. Tiene un gran respaldo para vuestra vida. Pero lamentablemente el cristiano se ha acostumbrado a un evangelio religioso, en donde miras la vida como lo mira cualquier persona que no tiene a Dios. Pero si tú tienes a Dios, ten presente que tú puedes hacer cosas extraordinarias. Ten presente que tú puedes operar milagros. Ten presente que en ti puede haber un resplandor maravilloso, muy diferente en las demás personas. Para eso Dios te llamó al Evangelio, para eso Dios te llamó a su luz admirable, para que seas un hombre, una mujer que bendiga su entorno. Hay traslados verticales y seguramente los que estamos aquí vamos también a experimentar los traslados, ¿o no? Verticales así, ¿no? Entonces horizontales así. No, vamos a experimentar el traslado vertical. Nos vamos, ¿no? ¿Ahora sí lo crees? Entonces, cúbrete con el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Hechos 9:17. Levante sus manos así, véaselas, diga, estas manos tienen bendición. Vamos con fuerza, diga, en mí fluye la bendición. Pero así profetícelo, diga, en mis manos hay abundancia, hay riqueza, hay bendición, hay respaldo, hay vida, hay sanidad. Dice la Escritura que Ananías, un discípulo del Señor, fue y puso las manos sobre Pablo. Pablo estaba sin los ojos abiertos a lo espiritual. Dice que tenía unas escamas muy plasmadas en su vida. Cuando Ananías pone la mano sobre la vida de Pablo, las escamas cayeron. Y le dijo, hermano Saulo, el Dios que se te apareció en el camino
me ha enviado para orar por ti, porque tú vas a ser testigo, vas a llevar el glorioso resplandor del Evangelio a mucha gente. Pues hoy lo mismo el Señor te dice a ti. Hoy el Señor quita vendas, escamas, obstáculos en tu vida, porque tú vas a ser de mucha bendición para mucha gente en los tiempos finales. Dios te va a ayudar para que tú le quites la venda a mucha gente que está enfrascada, que está atormentada, que está oprimida, que no sabe qué hacer. Y tú tienes la solución en tus manos y en tu corazón. Hechos 14:12. Fíjese hasta qué grado llegaron a decir que Pablo y Bernabé habían descendido del cielo. Fíjese, los compararon con Júpiter. Hombres han venido del cielo porque llevaban la palabra. Que el eterno Dios te permita ser un hombre, una mujer que lleve una palabra de consuelo, de ayuda, también de amonestación, de exhortación, pero de enseñanza. Cuando tú llevas la palabra limpia las atmósferas. Y en Hechos 9:40 vemos otro respaldo maravilloso. Había una muchacha, una mujer que tenía el comercio de telas, llamada Tabita, pero debido a un infarto queda muerta. Pero ahí estaba el apóstol Pedro. ¿Y qué respaldo de este hombre tenía? Que le dijo: Tabita, levántate. Y en ese momento se incorpora a la vida nuevamente esta muchacha. El que da la vida es Dios. ¿No le gustaría a usted que tuviese la experiencia de resucitar a alguien? ¿Sí o no? Ahora, ¿cree que eso pueda suceder? ¿Sí lo crees? Entonces vamos a ver nuevamente las características de nuestro Padre Dios. Nuestro Señor y Dios es luz. ¿Qué debes de portar entonces tú? Nuestro Padre Dios es amor. ¿Qué debe haber en tu vida? Nuestro Padre Dios es espíritu. ¿Cómo debes de caminar? Espiritual. Nuestro Padre Dios no miente. ¿Qué debe haber en tu vida? Verdad. Nuestro Padre Dios es fiel. ¿Qué debe haber en tu vida? Nuestro Padre Dios es justo. ¿Cómo debes de conducirte? Nuestro Padre Dios es santo. ¿Cómo debemos de ser? Caminar en santidad. Pregunto, ¿anhelas que Dios use tu vida de manera sobrenatural? ¿Anhelas que tu hogar camine de gloria en gloria? ¿Anhelas que tu familia esté bendecida y prosperada por Dios? ¿Anhelas que tu cuerpo esté llena de luz y sanidad? Busquemos el glorioso resplandor del Evangelio de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios en la tierra. Que esa fotografía se plasme, que esa dimensión del cielo se haga presente en nosotros. La maldad ha estado trabajando arduamente y dice que cuando la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría. Y entonces comienzan a abrirle la puerta a la apostasía, a la deserción, al abandono. Me da lo mismo asistir a una reunión que no asistir. Me da lo mismo servir que no servir. Me da lo mismo
amar a Dios que no amarlo. No, hijos. Estamos en tiempos en donde el Señor nos invita a que su imagen opere en nosotros, a que su imagen se vea en nosotros. Una ocasión, Felipe le dijo al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, muéstranos. Queremos ver al Padre. Y el Señor le tuvo que activar una reprimenda. Dijo: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él traía el resplandor de esa imagen gloriosa de Dios. Él traía en su ser interno la riqueza de ese Padre. Y lo que Dios quiere que nosotros caminemos en esta tierra de esa manera, portando la gloria de Dios, limpiando la atmósfera donde vives, atrayendo la luz, atrayendo la gracia, atrayendo la verdad, atrayendo el amor, desechando la impureza, desechando las cosas sucias. Porque Dios es santo, siendo justos, no vivir desequilibrados, no vivir en el abuso, en el querer abusar, primero yo, después yo y al último yo. No, sino que seamos justos. ¿Quedó clara la palabra? ¿Cuántos quieren que el resplandor del Evangelio de Jesucristo opere en vuestras vidas? El Señor te dice: renueva tu mente. No te adaptes. No estés mirando de manera terrena la vida. No estés caminando de manera con pensamientos terrenos. Tenemos que ascender a la dimensión celeste para traer el cielo a la tierra, para que sepas verificar qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo agradable para Dios. Que el Señor ilumine nuestra vida. Podemos orar y pedir a Dios que nos ayude, que dejemos de conducirnos como los hombres débiles, las mujeres débiles. No, tú tienes al Espíritu de Dios, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, somos extraordinarios. Padre del cielo, hemos dado tu palabra, hemos dado el consejo que tú nos diste. Hermoso nuestro Dios, queremos vivir, queremos conducirnos